es interesante porque ya llegamos a la parte más importante de la vida. ¿Ya? Llegamos al Hijo del Hombre. ¿Ya? Hijo del hombre. Hijo del Hombre. ¿Ok? Yo no veo nada. ¿Queréis ver? Es que tengo que ver porque no puedo ver acá y allá. No, pero está bien ahí. Tenéis que ver acá. Porque si cambia acá no es lo mismo. A ver. Ah, sí puedo cambiar. Es que tengo que cambiar los dos lados. Ya no importa. Ya, un pequeño, ¿cómo se llama esto? Contexto. Bueno, en este caso ya recuerden que Judá llegó a un punto que fue llevado a cautiverio, a Babilonia. Y lo que es interesante de esto es que, bueno, Nabucodonosor, el rey de la época, y aquí hay referencias bien interesantes a la Biblia en general, ya hay varias cosas en contexto aquí. Uno, lo primero es que en el primer capítulo de Daniel, versículo 2, dice que fueron llevados a Sinar, ¿ya? Los más expertos se darán cuenta que Sinar es la misma planicie donde hicieron Babel, ¿ya? ¿Te acuerdas o no? Babel, ¿ya? En Génesis 11:2 se menciona que se fueron a la planicie de Sinar, llegaron a la planicie de Sinar y ahí hicieron Babel, ¿ya? Entonces es súper importante porque ¿qué es lo que vemos en contexto aquí? Es que Israel, el último bastión de Israel, que es Judá, que es el pueblo que Dios va a usar para traer la, la victoria sobre la maldad y va a poder reinar por sobre la maldad y va a traer un reino de justicia, está siendo llevado hacia el enemigo inicial de todos los tiempos. La representación máxima del enemigo es la unión de todos los seres humanos en Babel, ¿ya? Que en este caso es considerada como Sinar, ¿ya? Entonces, el hecho de usar ese término está poniendo en consideración que... Un segundo, alguien tiene el micrófono prendido, parece. La conexión es súper importante porque el punto culme, acuérdense que vimos, de Génesis, es de rebeldía y todo, como con nombre y apellido, es en la Torre de Babel, porque toda la humanidad decide ponerse de acuerdo y rebelarse a Dios y hacer su propia manera de hacer las cosas, y ellos hacer un nombre grande y ellos llegar hasta arriba y estar en el lugar de los dioses. O sea, de hecho, es tan potente la idea de Babel o Babilonia en la Biblia como la manifestación de el trabajo en conjunto de la humanidad debido a la maldad para poder revelarse a Dios, que es exactamente como Pedro llama a Roma, por ejemplo, en una de sus cartas. Menciona que Roma es Babilonia, ¿ya? La idea de los escritores bíblicos es que Babilonia representa, es una de las dos grandes representaciones de la enemistad y la rebeldía de la maldad humana hacia Dios. Tanto así que después en el Apocalipsis se toca a Babilonia como el enemigo, una de las partes del enemigo, Babilonia es, ¿ya? Entonces en este contexto es como muy potente que se use ese vocabulario de Sinar, porque podrían haber dicho que se los llevaron a Babilonia nomás, pero usan una terminología que es muy antigua y básicamente como que fueron exiliados de nuevo o fueron llevados esclavizados al lugar donde nació la máxima manifestación de la maldad en contra de Dios y la rebeldía. Entonces al final la semilla de David, que es la semilla de Judá, que es la semilla de Abraham, que es la semilla de la mujer, va a ser llevada a Babilonia, que es representado en la Biblia como un anti-Edén, porque es todo lo contrario a lo de Dios, ¿ya? Donde se cambian los sistemas, donde se construye como un lugar importante, el centro del mundo, donde el ser humano es el que gobierna en base a sus propios deseos, en base a sus propias definiciones, ¿ya? Y aparte que hay unos sueños ahí entre medio de Daniel, como por ejemplo cuando Nabucodonosor sueña que hay un árbol muy grande y es el árbol que alimenta de vida a todo lo que hay. O sea, es claramente una relación al árbol de la vida de Génesis, ¿ya? Pero ese árbol lo cortan, ¿ya? Lo cortan y lo dejan ahí amarrado y después se termina en un ser mutante.
Eh, a ver aquí. Reanudar presentación. Creo que sí, ¿no? Bueno, otra cosa importante del libro de Daniel es que Daniel es introducido en el libro, ya en el versículo 4, o sea, el versículo 3 en adelante, que el rey de Babilonia pidió, literal acá, llevar de los hijos de Israel algunos de la familia real y de los nobles, ¿ya? Obviamente descendientes de David. Jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes, en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad de servir en el palacio del rey. ¿Ya? Ahora, en español no tiene mucho sentido, pero por ejemplo la terminología en hebreo es casi la misma terminología que se usa en Génesis 3 respecto a cómo Eva miró la fruta. O sea, que ella la miró como atractiva para la sabiduría, como que le produjo deseo al verla. ¿Ya? Son como las descripciones que se usan de estos jóvenes y de Daniel particularmente después. Pero en este caso, el paralelo no es que alguien tiene el micrófono prendido hace rato, que no lo puedo sacar, no sé por qué no puedo ir a la parte de los micrófonos, no puedo sacarlo. Gabriel Silva tiene el micrófono prendido. Es que no puedo, a ver, ahí está. Ahora lo apago. Mire, lo pillaron y lo apagó. Ahora la prendo. Ya, gracias. Uno de los paralelos interesantes que se hace con Daniel es que, por ejemplo, cuando Daniel llega allá, está dispuesto a morir, ¿ya? Para no contaminarse con nada. De partida es la comida, segundo es la ropa, tercero es la idolatría. De hecho, cuando no se arrodilló, el texto es chistoso, sí, ahí. O sea, a mí me parece un poco como sugerente, porque dice que como todos los días se puso a orar y a alabar a Dios y todo, pero esta vez con las ventanas de las puertas abiertas, así, para que todo, así, ventana abierta y todo orando a Dios y clamando a Dios para que todos lo vieran y dijeron, mira, hay uno que está orando a otro Dios y no se puede no se sujeta a las reglas de acá. Entonces, al final, o por ejemplo, cuando le piden que se tienen que arrodillar delante de la estatua. De cierta forma, Babilonia representa todo lo que es la maldad del ser humano. Y Daniel, estando en medio de ahí, decide rechazar todo eso y mantenerse puro respecto a la comida. Probablemente lo de la comida tiene que ver con el hecho de que ellos tenían prohibido comer ciertas cosas que de seguro en Babilonia eran las que comían. Entonces, obviamente, él como que decide remitirse como a una dieta ultra. Hay quienes dicen Génesis 1, por ejemplo, ya así como ultra, sin comer como carnes rojas, o sea, sin comer cerdo, por ejemplo. No voy a comer costita de cerdo. Todo lo bueno ahí, no. Pero se dedicó a comer como legumbre, cosas así. Y otra cosa interesante es que él decide como no participar de toda la oferta del sistema que se manifiesta como contrario. Entre eso la comida, la adoración. Obviamente él asume el nombre, ya, qué chistoso, porque Daniel creo que significa... ay, si lo yo sabía. Creo que significa como el Señor me salva o el Señor salva. No, el Señor salva. O viva Dios, no me acuerdo lo que era, pero el otro día lo vi, se me olvidó. Pero, por ejemplo, el nombre que le pusieron significa larga vida del rey, ¿ya? O que el rey no muera. Entonces al final es como, le cambiaron toda la onda, pero él decidió mantenerse como, no contaminarse con la maldad. Justicia de Dios. Decidió no meterse con nada que tenga que ver como con la maldad, ni contaminarse en ningún sentido con ello. Y la Biblia usa como un par de ejemplos bien interesantes. El primero es el hecho de que él es mirado por parte del rey de Babilonia como Eva miró la fruta en Génesis 3. Él ahora es como el objeto que no deberían tener, pero que es deseado para alcanzar sabiduría, que de buen parecer y todo. ¿Ya? Pero después de eso, cuando Daniel interpreta el primer sueño de Nabucodonosor, el de la estatua que se arma con partes, diferentes materiales que representan 4 reinos y todo. Y cuando él interpreta el sueño, Nabucodonosor se arrodilla delante de él y pide que le traigan cierto sacrificio, ¿ya? Y parte de ese sacrificio es como lo típico que se haría cuando alguien quiere adorar a un dios.
Entonces no es que está adorando a Daniel porque se arrodilla delante de Daniel y dice, oh, realmente tu Dios es el Elohim de Elohim. ¿Ya? ¿Pero qué está haciendo? Se está arrodillando delante de la representación del Dios, o sea, delante del Selem del Dios. Entonces, Daniel es representado como la imagen de Dios y es chistoso porque quien lo representa a él y quien lo reconoce arrodillado es el ser humano que representa la maldad en su máximo esplendor en la tierra, que es el rey de Babilonia. Entonces, en ese sentido, Daniel es uno de los pocos personajes que nada cometió ningún error. De hecho, en la Biblia se manifiesta como un personaje que no cometió ningún error, ¿ya? Y aparte que hizo cuestión increíble, o sea, el foso de los leones, o sea, fue una cuestión increíble. Y es interesante porque en la historia del foso de los leones también está como cargada de mucha como imágenes y palabras que tienen que ver con toda la historia de la Biblia, porque al final a Daniel lo ponen dentro de un hoyo con bestias salvajes. Pero él siempre ha resistido a la bestia salvaje y al ser humano ha hecho bestia. Y es por eso que siempre es reconocido, y como él no tiene nada no se involucra en nada con todo lo que tiene que ver con la maldad o con las bestias en este sentido, él es guardado de todo eso también, ¿ya? Entonces al final las bestias terminan siendo subordinadas a él por el que lo ayuda, en vez de ser consumido por la bestia. Porque él no ha sido consumido por la bestia, de cierta forma. Entonces por eso que el foso de los leones, él no es consumido por la bestia. Por parte de Dios, porque él no ha sido consumido por la bestia en ningún sentido, y el mismo Nabucodonosor lo exalta a él como un Selem de Dios, y toda la imagen, las palabras, las cosas que se traen, la manera en que se relata, es la imagen típica de cuando alguien va a hacerle adoración a un Dios, a un Dios a través de un ídolo. O sea, cuando alguien va a adorar a Dios X, y va delante del Selem del ídolo de ese Dios, y le trae ofrenda, y todo eso, el mismo vocabulario. Entonces, es como que si Daniel fuese la representación del Dios al que él está rendiendo culto en ese momento. Entonces, obviamente uno dice, chuta, Daniel está, pero pro, es un pro, ¿ya? Pero después de esto hay un sueño muy interesante que es como la conexión entre Daniel, como lo que representa que se haya ido para allá, lo que representa Daniel y todo, y hay una conexión súper importante entre eso y el punto cúlmine de Daniel, que para muchos es como no este, pero sí la siguiente. Esta es la conexión entre la primera parte de Daniel y la parte más importante de Daniel, que para algunos es como uno de los puntos más importantes de todo el Antiguo Testamento respecto a la historia general, y también a la luz de lo que Jesús después comenta. Y en este caso, el amigo Daniel tiene que interpretarle otro sueño a Nabucodonosor. Ya, este es el sueño en el que hay un árbol, ¿ya? Un árbol gigante que alimenta todo, las bestias están ahí, les da sombra, da vida, etc. Pero después aparece uno de los vigilantes, que es un término súper complicado porque la única vez que aparece el término los vigilantes en la literatura del Antiguo Testamento es en Daniel, ¿ya? Y en este sueño, y uno de los vigilantes dice, y apareció uno de los vigilantes de los santos de Dios, y dijo, corten el árbol, ya que no quede nada, que las bestias se arranquen, y no solo eso, sino que después se va a transformar, o sea, dicen que va a quedar un tiempo, pero que le van a crecer plumas como de águila, y las garras como de aves, y va a alimentarse con el rocío, y qué sé yo. Después Daniel viene e interpreta el sueño y Daniel dice, chuta, ojalá que esto le pasara a tus enemigos. Pero bueno, aquí va la interpretación. Y Nabucodonosor le dice, oye, pero que no se turbe el corazón por el sueño, dime la interpretación y ya. Y él le dice, lo que pasa es que tú eres el árbol y yo el zapato. ¿No? Tú eres el árbol y bueno, una referencia, el que capta la referencia es una décima. El árbol lo van a cortar, qué sé yo, y todo. Dice, tú eres el árbol que estás en la cima y que, de cierta forma, es interesante porque es como que el llamado del sueño de parte de Dios a Nabucodonosor, de cierta forma, es como que le estaría diciendo, tú podrías hacer eso si solamente te arrepintieras y quisieras gobernar como Dios te pide que lo hagas, y como, si quisieras ser la imagen de Dios, y tienes todo para gobernar como deberías hacerlo, y podría ser ese árbol de la vida, podría ser eso. O sea, lo que el sueño veía, es lo que él podría llegar a ser. Pero debido a que su corazón no tiene eso en mente, sino que él tiene otra manera de pensar, va a ser cortado
Y él le dice que al final va a vivir con los animales, va a comer de hecho, se va a transformar en una bestia, ¿ya? Que la palabra bestia, acuérdense, es como animal, ¿no? Pero la usamos porque es la que usa la Biblia. Entonces dice, te vas a transformar en una bestia, el rocío te va a tocar en la mañana, dice, te van a crecer plumas como de águila, tu pelo va a ser largo como las plumas del águila, te van a salir uñas como garras de aves, y vas a dormir con las bestias, vas a vivir con las bestias, y tu corazón va a ser transformado en una bestia. Y es importante porque corazón, en esa época, en hebreo antiguo no existe la palabra para mente o cerebro, sino que es el corazón, ¿ya? No es que sea como del corazón del Señor, no, sino que es según la mentalidad, ¿ya? Y de hecho pasan 12 meses y él dice que está Nabucodonosor en el techo de su palacio y mira y dice, wow, mira el imperio que he construido, la gloria que tengo, todo lo que he hecho. Y en ese momento una voz de los cielos le dice, sonaste, no te quisiste arrepentir, así que este es el tiempo. Y se le cambió el corazón y terminó siendo un animal, ¿ya? Por creo que son siete tiempos, 7 años, se supone, no se sabe, pero en teoría debe ser 7 años. El asunto es que el compadre estuvo así, pero de repente cuando pasó el tiempo, recobró así como el entendimiento y se dio cuenta y se arrepintió y se dio cuenta que Dios era el Dios sobre todas las cosas y en fin. Y se le devolvió como el corazón de hombre y se volvió a ser un ser humano, se le devolvió la gloria y todo. Y esto es bien importante, ¿ya? Porque en el sueño, y voy a leer lo que sale aquí, en el sueño, porque me salga como lo había planeado. En el sueño el rey le crece el pelo como alas de águila y garras como las de las aves, porque ya no es un ser humano, sino que es una bestia, como una bestia mutante, porque es medio humano, porque las águilas no tienen pelo, tienen plumas, entonces como que pelo de águila es raro. Es como que es como pluma y garra, entonces era un animal raro, una bestia, pues, comía pasto con ellos, era un mutante, ya no era un humano. Eso es lo que quiere decir. Es como que el sueño lo que representa es que él, un ser humano, es exactamente la idea de Génesis 1, 3 y 4, que el ser humano debía ser el que gobernaba según lo que Dios quiere, y eso es lo que se le presenta en el sueño, y podrían traer toda esa bendición. Si si los seres humanos quisieran gobernar como Dios quiere, podrían traer toda esa bendición a la humanidad. Pero ya que no hacen eso, se transforman en bestias. O sea, son gobernadas por la bestia en vez de gobernarla, y se transforman en ella a causa de la maldad, y terminan entregándose a una forma de vida que ya no es humana, es animal. Que son basadas por sus instintos, por sus deseos más primitivos, y que no tienen temor de nada, sino lo que se le ocurre en el momento. Y Nabucodonosor es transformado en una bestia mutante, literal, porque eso es lo que al ser humano le ocurre. Ahora, lo importante de esto es que esta es una conexión para poder plantar todo Daniel 7, ¿ya? Siguiendo la temática que se presentó de Génesis 1.3.4 sobre la naturaleza del hombre, su misión en la creación de Dios, y de cómo éste no ha gobernado a las bestias, sino que se ha convertido en una al abrazar a la maldad interna, trayendo caos, muerte, rebeldía, contaminación y decadencia máxima a la buena creación de Dios, podemos ver que el sueño es muy significativo, ya que el rey se transforma, incluso luego realmente, obviamente, en un ser que pierde la conciencia y vive como bestia, con las bestias. Sin embargo, luego recobra el sentido y se arrepiente y reconoce a Dios como rey sobre todo. Ya, este detalle es súper clave, particularmente por lo que nos quiere transmitir el Daniel 7, ¿ya? Llegamos a Daniel 7. 3 gloria al Cordero. Ya. Bueno, en Daniel 7, el querido libro de Daniel 7, después de que Daniel ya interpreta todos los sueños, ahora le toca interpretar, ahora él tiene un sueño, y es loco porque termina el capítulo y Daniel, o sea, a la mitad del capítulo del sueño, Daniel no entiende el sueño. Él es capaz de entender todos los sueños, pero este no lo entiende, y le tiene que preguntar a alguien de los que son parte como del grupo de Dios y de esos seres espirituales, y como que se le arrima y le pregunta, le dice, oye, ¿de qué? Dime, ¿qué está pasando? Que no entiendo nada. Y el compadre le dice, no, yo te explico. Esto es súper importante porque, paréntesis escatológico, las personas que consideran que Daniel 7 tiene algo que ver con el final de los tiempos y todo eso, o el de los o el Daniel 8 cuando habla acerca de los carneros que se pelean, o después cuando habla acerca de las 70 semanas, todo eso, bueno, que en la historia de los carneros, siempre se le da una interpretación clara. O sea, le dicen a Daniel de qué se trata el sueño. Y una de las razones por la que dudan de Daniel, de su originalidad, de su época, es porque los sueños se cumplieron demasiado a la perfección en los hechos históricos posteriores a Daniel.
Entonces muchas personas que consideran que el libro de Daniel se terminó algunos años antes de Jesús y le añadieron como detalles específicos para poder representar la historia, porque la historia es tan... Los sueños de Daniel 7 en cuanto a las bestias y Daniel 8 son tan precisos con los reinos que vinieron después y con las batallas que se sucedieron hasta Jesús, que pareciera que alguien lo escribió después. Ya, literal. Entonces, cuando una persona considera que o Daniel 7 o Daniel 8 se pueden tomar para el final de los tiempos, es que no cachamos. De hecho, ellos mismos dan la explicación de por qué los sueños, de qué se tratan los sueños, y los sueños se tratan de cosas que ocurrieron antes de Jesús, y hasta Jesús, las 70 semanas hablan de cuándo va a venir el Mesías, y se cumplen matemáticamente, precisamente en Jesús. O sea, es una cuestión que la matemática es increíblemente precisa. Entonces, las personas que consideran que tiene que ver con el final de los tiempos, no están tomando en consideración que el sueño de Daniel ya se interpretó por parte de los mismos Elohim. O sea, uno de los ángeles, o bueno, no sé si era ángel o no, pero uno de estos seres espirituales que están con Dios, le dijo de qué se trataban los sueños. Entonces, que nosotros pretendamos querer meterlo al final de los tiempos, no tiene mucho sentido, ¿ya? Ahora, en el libro de Apocalipsis se toma mucho vocabulario de Daniel, lo que no significa que sea lo mismo de Daniel, sino que uno tiene que interpretar a la luz de lo que ya sabemos cómo interpretar en Daniel, usar esa misma estrategia. O sea, en Daniel estas cosas significan estas cosas porque eso nos dijo el ángel, o este ser espiritual. Entonces en Apocalipsis tenemos que saber cómo interpretarlo, porque ya nos dijeron cómo se interpretaba en Daniel. Un paréntesis escatológico, ¿ya? Bueno, en este sueño, ya es Daniel 7 es bien largo, así que si quieren lo pueden leer algún día después, ustedes en su casa, aprendérselo de memoria, ¿no? Daniel tiene un sueño, y ahí en este contexto del sueño hay un paralelo súper grande con Génesis 1 al principio. ¿Ya? ¿Sí? No, porque yo estoy, eso es una pantalla secundaria, ¿no? ¿Y por qué es tan parecido a Génesis 1? Porque acuérdense, ¿quién se acuerda de cómo es el relato de Génesis 1? ¿Ya? Había caos, agua caótica, que representa como el caos incontrolable, y había viento sobre el agua, ¿verdad? Es la misma palabra, viento sobre el agua. Y en el libro de Daniel, que había agua caótica y viento de los 4 vientos venía así, soplaba. Pero es interesante porque del mar caótico, como del caos y la maldad y el desorden, brotaron 4 bestias mutantes, ¿ya? En Génesis salió solamente belleza porque Dios fue el que intervino, pero ahora es como como la creación, el rato como de la creación, pero de la maldad humana, del caos, del desorden. ¿Y qué es lo que hace el ser humano en base al caos y a la maldad? Bestias. Pero en este caso son bestias mutantes. Es interesante porque de las 4 bestias solamente 3 están descritas como por animales que conocemos, que más o menos se parecen. La cuarta ya es como cuando se juntaban los Power Rangers, todos los animales Power Rangers eran como un mutante, ultra mutante, una cosa así, pero con 10 cuernos. La primera bestia es súper clara, es el animal que aparece, que es como un león, tiene alas de águila y tiene garras de ave, ya, y todo eso. Y resulta que, ¿qué es lo que le pasa a esa bestia? Dice que después de un rato se le cortaron las alas y se paró en 2 pies y se le dio un corazón de hombre. O sea, eso es el sueño de Nabucodonosor. O sea, ¿qué nos está diciendo con eso? ¿Quién es la primera bestia? Babilonia. Es Babilonia, ¿ya? Entonces, y uno dice, ¿se le habrá ocurrido eso a uno? No, porque después cuando le pregunta al ángel, el ángel dice, ya yo te explico. No es un ángel, no, es un ser, ya no dice que ángel. Un ser espiritual que está ahí parado. Y le dice, explícame, por favor, que yo soy el interpretador, el mejor interpretador del sueño de la Biblia y no sé interpretar esto, así que... Y le dice, no, yo te ayudo, no te preocupes. Y le dice, estas bestias son 4 reinos, ¿ya? Que se van a suceder uno del otro, etcétera, etcétera. Y dentro de esas bestias, la primera es Babilonia, ¿ya? Después viene otra bestia que tiene... alguien le dijo, párate y come, devora mucha carne, ¿ya? Y después aparece otra bestia, y todas son relacionadas con como mutantes animales, porque tienen partes de varios animales. O sea que eso es súper importante porque no es una bestia normal.
¿ya? Ahora ya no es una bestia normal. Lo que hace el producto de la humanidad y todo eso ya no hace bestias normales. Hace bestias mutantes. Pero la cuarta bestia es la bestia definitiva. Porque ni siquiera está comparada con nada que ya existiese de los animales. Esta es la bestia más bestia de las bestias. O sea, la bestia final. Es como el Koopa. Es como el Koopa, el boss, claro. Entonces, nunca se describe en el texto a la bestia en base a ningún animal, ¿ya? Sino que el texto dice que es muy especial, muy diferente a las demás. Y de hecho dice que es terrible y espantosa, y devoraba, desmenuzaba y pisaba en la tierra, así está dejando la escoba máxima. Y tenía 10 cuernos, y los cuernos representan reyes, según el mismo ser que le explica. Y de repente salió un cuerno chico, que botó a otros 3 cuernos, y ese chico era un chico agrandado. Porque era chico, pero estaba lleno de arrogancia. Y hablaba solamente arrogancia, 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 arrogancia. Y la bestia esa destruía todo a su paso, devoraba, destruía toda la tierra. Ahora, ¿qué significa toda la tierra para ellos? Todo lo que conocían. Todo lo que conocían, ¿ya? No significa acá, ya significa lo que ellos conocían. Entonces, obviamente, hay gente que dice, viste que dice toda la tierra, esa bestia es del final. No, es una bestia que es toda la tierra ahí, ¿ya? Y que lo interesante de esto es que entre medio del texto él dice, pero de repente seguí mirando, y mientras esta bestia dejaba la escoba y la salsa máxima, se pusieron unos tronos, se establecieron unos tronos. Hay debates si es que son 2 o si son muchos, ¿ya? Pero se establecieron unos tronos y dice, apareció el anciano de días, ¿ya? Se sentó ahí, bueno, da descripciones de su pelo, ya, etcétera. Y es interesante porque dice que se sentó en un trono que estaba sobre fuego, salía un río de fuego, y el trono tenía ruedas de fuego. ¿Alguien se recuerda de dónde es el trono con ruedas? La visión del templo cuando empieza ¿La visión de quién? Ezequiel. Ezequiel, ¿y quién más tuvo esa visión? Tuvo esa visión en donde Bueno, que Ezequiel la vio con ruedas, pero el otro no la vio con ruedas. Ahora, ¿cuál es el asunto? ¿Qué representa eso? empiezan a sacar Es pero es súper importante porque ¿qué representa el trono con ruedas? Es la gloria de Dios. Y es importante porque en Génesis, ¿qué sale del trono de Dios en el Edén? Agua, para dar vida. Pero en este caso, del trono de Dios, ¿qué sale? Fuego, para destruir la maldad. Y se demuestra que la bestia la toman y dicen, pero al rato mataron a la bestia y la tiraron al río, al fuego y murió. ¿Ya? Y dicen, en cuanto a las otras bestias, se le dio un tiempo más de vida. Y lo interesante de todo esto es que, como que, dice, y seguí mirando y de repente, dice, venía cabalgando en las nubes, en español lo ponen así, y no sé por qué no, pero venía cabalgando en las nubes, un hijo del hombre, ¿ya? Y fue llevado y presentado delante del anciano de días, y estuvo ahí, y a él se le concedió el poder, bueno, aquí está literal aquí, se le dio dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido, ¿ya? Y después habla acerca de cómo Daniel le pregunta, la primera parte del sueño es el sueño, y después en el mismo sueño Daniel pregunta la interpretación. Bueno, le explican qué onda y todo. Y resulta que el lenguaje es un poco denso, ¿ya? Y no vamos a tratar de entrar al máximo en ese tipo de interpretación del lenguaje, pero el texto habla mucho acerca de los santos, ¿ya? De Dios, y que el reino fue dado a los santos de Dios y su reino, y que esta bestia hacía lucha contra los santos de Dios, pero los santos de Dios vencían, y después la bestia era quitada y los santos reinaban por siempre en el reino de Dios y todo. Las personas tienden a interpretar los santos, ¿ya? Como el pueblo de Israel, pero es súper importante que originalmente no se refiere a eso, sino que se refiere a todos los santos de Dios. Y en la Biblia hebrea, ¿cuáles son todos los santos de Dios? Son todos los seres espirituales del ejército, de los cielos, y todos los seres humanos que están aquí en la tierra. Acuérdense que ellos son la representación de Dios en los cielos, y cuántas veces, de hecho aquí en el mismo pasaje de Daniel 7, dice que se hizo juicio, se pusieron a conversar,
se juntó el tribunal a hacer juicios sobre estas bestias, etc. Ahora, lo importante de esto es que también hemos encontrado varias veces como Dios les pregunta a estos ángeles qué va a pasar y qué van a hacer y qué hacemos y cosas así. Al final es Dios que lo hace, pero siempre como que toma en consideración o a través de estas personas, estos seres, no personas. Pero también ahora en el pack está la imagen de Dios humana, ¿ya? Entonces, Daniel 7 es súper interesante porque después de que cuando asciende este hombre cargando las nubes, la bestia destruía, todo lo que es de parte de Dios y está como del lado de Dios termina siendo el que gobierna. Pero es importante porque ese mismo lenguaje solamente como que depende y como que se deriva de que a este hijo del hombre se le dio el dominio, poder, gloria, o sea, se le dio la autoridad sobre todas las cosas. Y vamos a tratar de ver algunas cositas que son importantes sobre este pasaje. Yo no sé si alguien creo que todos vamos sacando algunas cuentas respecto a ciertas cosas que hemos mirando. Sí. ¿Ya? Y si no, probablemente porque había mucha comida. ¿Ya? Están durmiendo otros. Aquí en el sueño, bueno, en el sueño de Daniel, ¿ya? Vamos a ver algunas de las ideas que son como que más resaltan respecto a la historia que hemos mirado de la Biblia. Por ejemplo, se menciona que es un hijo del hombre, o sea, un ser humano, ¿ya? Y simiente de la mujer, un hijo del hombre, ¿verdad? Se describe haciendo algo que solo Jehová hacía, cabalgar las nubes. Es súper importante el hecho de que subían las nubes, porque en los Salmos, en Éxodo, y siempre el único que cabalga las nubes es Jehová. Pero ahora un hijo del hombre es el que sube de la tierra cabalgando las nubes, ¿ya? Otra cosa importante es que el hijo del hombre subió el hijo del hombre estaba en la tierra, donde estaba la bestia, con los 10 cuernos, que estaba destruyendo todo, ¿verdad? Y de entre la humanidad que estaba en la época que estaba la bestia destruyendo todo, fue sacado y llevado delante de Dios. Es súper importante. Es un ser humano que estaba ahí cuando esa bestia rara estaba destruyendo todo y haciendo lo que quería, y fue exaltado, ¿ya? Cabalgando las nubes. En español no aparece nunca así, qué raro, un poco triste. O cabalgando los cielos también se dice. El Salmo 68, 5 o el 4 creo que lo tiene, ¿ya? Cabalgando los cielos, el que cabalga los cielos. Ahora, lo más interesante de todo, que el título del que cabalga los cielos no es originario de Israel, ¿ya? Sino que hay mucha literatura de la misma época donde Baal es el que también cabalga los cielos. Entonces es una idea común que existía en esa época para el que ellos consideraban el Elohim de todos los Elohim, el Dios más Dios. Varios se referían a él como el que cabalga los cielos. Porque esta idea de que Dios habita en los cielos no es propia de Israel solamente, sino que es típica de todos esos pueblos. Todos ellos creían que los dioses estaban allá arriba. Tengo una idea de esa época, entonces. Claro, ellos pensaban que era el lugar inhabitado, inaccesible, y que los dioses cabalgaban las nubes. O sea, eso es decir, son los que están a cargo del cielo, los que son los dueños del cielo. Además, se le entrega la autoridad sobre toda la creación. Es súper importante, se le entrega autoridad sobre toda la creación, ¿ya? Por eso que después Pablo dice, él es el primogénito de toda la creación, ¿ya? El que recibe la autoridad sobre toda la creación. Es un ser humano capaz, se usa vocabulario de la promesa hecha a David respecto del reinado eterno y del dominio sin fin. O sea, ¿a quién se le prometió que se le iba a dar un dominio sin fin y un reino sin fin? A David, ¿verdad? Y ese era el clamor que tenían, que lo vimos la clase pasada, ¿se acuerdan? El estudio pasado. Que clamaban porque Dios, por favor, trajera y cumpliera la promesa de entregar el reinado eterno a alguien. Entonces, esa conexión de información nos está diciendo que esta persona es el que estamos esperando, este ser humano, porque es el que se le va a cumplir la promesa hecha a David, que se le dará el dominio eterno. Y no solo eso, sino que también concuerda con la promesa hecha a Judá, que a él se le dará el cetro de autoridad, ¿ya? Es un ser humano capaz de ser puesto en la presencia de Dios. Eso es súper importante porque ningún ser humano puede acceder a la presencia de Dios a la manera que él accede. O sea, es un ser humano normal y de repente accede y está ahí sentado al trono al lado de Dios. O sea, ningún ser humano puede hacer eso, ¿ya? Y eso es súper importante porque, bueno, lo de la reconciliación lo vamos a dejar para el final. Y además se menciona que es exaltado en el momento en que se pone fin a la maldad representada en las bestias. En el momento que el anciano de días vence a las bestias, acaba con la autoridad de ellas, ese es el momento en el que él es exaltado en las nubes. Y es súper importante porque Jesús en Mateo 24
usa ese mismo texto y dice, y verán al Hijo del Hombre, ¿ya? Que viene en las nubes hacia el Padre, ¿ya? O sea, eso es literalmente esto. Es súper importante porque Jesús cuando estaba aquí, él consideraba que estaba viviendo en la época de Daniel 7. O sea, cada vez que él hacía un milagro y sacaba un demonio de alguien, es como que él estuviera sacando la bestia de alguien. Era liberar, era vencer la bestia. Ya era pelear contra estas creaciones de la maldad que el ser humano había creado. Y respecto a la reconciliación es súper importante porque es aquí el punto cúlmine de toda la historia de la Biblia. ¿De qué se trata la Biblia? Básicamente de que Dios hizo al ser humano para gobernar y estar en una relación con él, perfecta, de orden, de respeto, de obediencia, y Dios y el ser humano gobernaría la tierra, o sea, Dios iba a gobernar la tierra y su creación a través de los seres humanos obedientes, ¿ya? Pero los seres humanos se entregaron al engaño de una de las bestias que supuestamente deberían controlar y no creerle. Y eso que determinó que ahora la bestia entrara dentro del ser humano y el ser humano se transformara él mismo en una bestia. Pero la promesa de Dios es que va a venir un ser humano que no va a tener ninguna relación con la bestia y va a vencer a la bestia y va a restaurar la humanidad hacia Dios para que el ser humano pueda volver a gobernar con él. Entonces el hecho de que un hijo del hombre, un ser humano, se sienta a gobernar con el anciano de días, no es más que una manera de demostrar que la naturaleza del ser humano ha sido devuelta y reconciliada a el plan original de Dios, que es que el ser humano gobierne junto con Dios. Y eso es lo que ocurre en el 7. Entonces, la idea de la reconciliación de la humanidad, de vencer a la maldad creada por el ser humano, reconciliar a la humanidad y ponerla en el estado de gobernar junto con él, la creación, proviene prácticamente de acá. O sea, es una de las ideas que les queda muy clara. Entonces Daniel 7 y el título del Hijo del Hombre engloba todo el pack. Todo el pack. La promesa de Daniel, la promesa hecha a David, ¿ya? La promesa esa a Judá, la promesa esa hecha en Génesis 3, la promesa que se hizo a Abraham, porque va a venir bendición a todas las naciones. O sea, las naciones ya no van a estar sujetas a estas bestias terribles, sino que ¿quién va a gobernar a todas las naciones ahora bien? El Hijo del Hombre. Entonces es la bendición para todas las naciones, es el ser humano que funciona como sacerdote entre medio con la humanidad, la imagen de Moisés, ¿ya? Y es parte de la humanidad, ¿ya? O sea, todo lo que hemos venido preparando se representa en un sueño bajo el título del Hijo del Hombre. Entonces esto fue por ahí por el año 600. Entonces imagínense, durante 600 años, imagínense que ya traían la esperanza de cómo iba a ser. Hijo de David, profeta como Moisés, ya un ser humano, un rey, ya, que vendría de la familia de Abraham, que vendría de la familia de Judá, que vendría de la familia de David, pero ahora lo representan así como el máximo título ever, el Hijo del Hombre. Y esto es muy importante porque si bien en el Nuevo Testamento los discípulos y en adelante a Jesús se les referían a ellos como el Cristo o el Mesías, Jesús casi nunca se refería a él como el Mesías, casi nunca, muy pocas veces. Porcentualmente, la mayoría de las veces, Jesús se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. ¿Ya? Y es súper importante, acuérdense de ese pasaje cuando él está con los malulos, los que están a cargo del templo de Israel y los líderes de Israel, y él le dice, y Jesús les dice, les digo que van a ver al Hijo del Hombre subir hacia el Padre. ¿Y qué les causó a ellos? Ese fue el momento en que ellos dijeron, no, se rajaron la ropa, blasfemia, hay que matarlo. Porque él está diciendo que él es la figura más importante de la historia de la humanidad. Él es. Y no es como ellos esperaban y pensaban que era. O sea, este pasaje de Daniel 7, todo lo que hemos venido tomando, Daniel lo ve en un sueño y se lo ponen aquí. Pero lo representan con una palabra, el Hijo del Hombre. Y es súper importante porque el hecho de que sea el Hijo del Hombre engloba toda la historia. ¿Ya? Que es un ser humano, que no está entregado a la bestia, ya, que va a salvar a la humanidad, que va a traer bendición a todas las familias, que se le va a dar autoridad sobre todo, que va a ser el rey que gobierna, que va a restaurar la autoridad de gobierno del ser humano junto con Dios, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso no cabe duda que Jesús decida decirse a sí mismo el Hijo del Hombre. Más que el Hijo de David, más que el Rey, más que el Cristo. O sea, el título del Mesías para sí mismo no era el más importante.
El ungido no era el más importante porque el ungido era demasiado Israel. Pero el término el Hijo del Hombre es de la humanidad. Y él venía a Claro. ser el Y otra cosa súper importante es que el texto nos dice algo que corrobora lo que decían los otros profetas. Y es que se usa vocabulario de que es Dios mismo. Dios mismo. No es un nombre común, porque cabalga las nubes. Es solamente el Elohim de todos los Elohim, el Dios más Dios, el único Dios verdadero, el que creó todos los demás, es el único que cabalga las nubes. ¿Ya? O sea, el anciano de días es también el Hijo del Hombre. Y es súper importante porque cuando Jesús se refiere siempre a él así, eso le da una pista muy grande a los discípulos y a los apóstoles después, para empezar a filtrar la información del Antiguo Testamento y de quién es Jesús. Por eso para Pablo en Colosenses es tan fuerte el hecho de que él diga, él es el primogénito de la creación, porque en Daniel 7 se le dio toda la autoridad, ¿no? Sí. Él es la plenitud de la deidad, porque él cabalga las nubes, él es Yahweh. O sea, mucha de la teología, y bueno, toda la teología del Antiguo Testamento está basada en la manera en que Jesús les permitió enfocar el Antiguo Testamento, y particularmente como en la manera en que él percibía el Antiguo Testamento. O sea, Jesús percibía el Antiguo Testamento de esta manera. Y para él el punto crucial de toda la humanidad es Daniel 7, la situación del Hijo del Hombre. Y por eso varias veces lo hace así. Y es capaz de no resistirse. Cuando Pilato le dijo, ¿tú eres el rey? Él dijo, no, tú lo dijiste. ¿Eres el Hijo de Dios? Tú lo dijiste. Pero cuando los demás le dijeron, ¿y qué anda? Dijo, no, es que va a ver el Hijo del Hombre a subir. O sea, él la sacó. No fue como una respuesta que, bueno, si tú lo dices, sino que fue, no, yo lo soy. O sea, él vino a afirmar que era el Hijo del Hombre. ¿Ya? Y hay muchas referencias a la divinidad de Jesús y muchas referencias a cosas del Antiguo Testamento, pero la preferida de Jesús que él decidía usar es el Hijo del Hombre, porque para él toda la Biblia, toda la Tanakh, todo el Antiguo Testamento culmina, se entrecruza y cobra todo el sentido del misterio de todas las cosas en ese punto. Entonces después Pablo dice sobre Jesús que es increíble como el misterio del plan de Dios cobra sentido en el Hijo del Hombre, en Jesús, en Él, ¿ya? Porque es así como Jesús se percibía a sí mismo. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muy interesante.